Listo, profe, ya está la presentación. Ok, ya, entonces voy a volver a la conexión. Indíqueme, ingeniero, si se ve la presentación. Sí, este momento la veo, sí. Ok, perfecto. Eh, bueno, me avisa cuando puedo comenzar. Adelante, ingeniero, todo suyo. Bien, este, bien, gracias por el espacio y me alegra conversar con los colegas venezolanos interesados en el cultivo del cacao. Y gracias también por el espacio para compartir las experiencias de lo que está sucediendo acá con el sector cacautero. Mucho movimiento, mucha dinámica, preocupaciones también, pero esperemos que los precios alcistas se mantengan por los próximos 4 o 5 años, aunque no creo que estoy siendo muy optimista. Pero en todo caso, parte de este mensaje es el que voy a tratar de transmitirles a través de la presentación, cuyo título, como pueden ver, es la historia, porque siempre se aprende de la historia, el presente para aplicar las lecciones aprendidas y el futuro para visualizar, bueno, qué queremos o a dónde queremos estar en las siguientes 2, 3, 4, 5 décadas, ¿no? ¿Puede poner la siguiente lámina? Eh, los objetivos de esta presentación los pueden ver allí, recorrer la historia de nuestra tradición cacautera, analizar la situación actual, es decir, el punto a donde nos ha llevado esta trayectoria, a donde nos ha llevado la historia, y finalmente usar las lecciones aprendidas, usar los rasgos de nuestra situación actual para construir las grandes líneas de una visión de futuro. Lo siguiente. Este, Yéndonos muy atrás, pues las plantas superiores surgieron hace 450 millones de años y desde hace unos 150 millones la evolución ha convertido a muchas de estas primeras plantas en plantas con flores. Y el cacao posiblemente fue una de las plantas que evolucionó en este sentido. En el último periodo de enfriamiento hace unos 100.000 años y que terminó recién hace unos 15.000 años, condicionó la sobrevivencia de algunas especies. No todas las especies sobrevivieron a este evento climático, pero las que sobrevivieron en nichos favorecidos eh, en la zona tropical, es posible que en ese grupo haya estado el cacao, ¿no? La siguiente. eh, la variabilidad genética del cacao es un recurso natural, aunque yo siempre voy más allá diciendo que es también un recurso económico. Eh, el estudio de la variabilidad facilita la clasificación del cacao, porque es tan variable pues que tenemos que tener algún tipo de categorización, de clasificación para trabajar con él en cuestiones de mejora genética.
hasta hace poco se clasificaban en tres grandes grupos los tipos de cacao: forastero, criollo y trinitario. Eso era lo tradicional. Forastero se decía pues a todo lo que venía de la alta y baja Amazonía. Criollo, aquellos identificados con lo que se encuentran en Centroamérica y Venezuela. Y trinitario, pues la fuente de los cacaos trinitarios es la isla de Trinidad. Eh, y bueno, pues se asociaba eso con la forma de las mazorcas, con el color de las almendras, y con con la geografía de donde eran originarios. Pero eso ya no es suficiente para la mejora genética. Se necesita otro tipo de clasificación y ahí es que surge esta clasificación novedosa basada en la genética, con 10 grupos genéticos. Eh, uno, un buen amigo mío, Juan Montamayor, un colega, un prestigioso colega venezolano, trabajó en esto hace varios años y se puede decir que él fue el punto de partida para que surgiera esta clasificación que con el paso del tiempo se va refinando y es posible que se incluyan nuevos grupos genéticos a los ya existentes. ¿Para qué sirve la clasificación genética? Pues nos permite estimar la distancia genética entre diversos tipos de cacao. ¿Y para qué nos sirve esta distancia genética? Pues es clave para la mejora genética. En su definición más simple, mientras más alejados genéticamente se encuentran los individuos que se van a cruzar, las probabilidades de que en la descendencia se puedan seleccionar eh, eh, individuos útiles con potencial de mayor rendimiento o con potencial para expresar otras características deseadas, esa probabilidad aumenta, ¿no? Entonces, mientras más cercanos se encuentran genéticamente los padres que se van a cruzar, las probabilidades son más bajas de seleccionar individuos prometedores en las progenies. Y eso es claro, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? En Ecuador, cruzando los cacaos de tipo nacional, no, no se han podido obtener individuos con rendimientos de 2 a 3 toneladas, ¿no? Por hectárea. Entonces, esa es una prueba de que esta clasificación pues tiene un futuro promisorio y seguramente va a producir logros en la mejora genética del cultivo. La siguiente. Antes de pasar a la siguiente, ¿puedes volver atrás? En la foto tenemos, en la parte inferior de la foto a la izquierda, tenemos unas mazorcas del cacao nacional ancestral. Entonces, el cacao nacional es precisamente uno de los 10 grupos genéticos eh, que conforman la clasificación genética. Y esas mazorcas son de cacao ancestral. ¿Puede volver atrás? Perdón. Y las almendras corresponden a esas mazorcas. Son almendras blancas, prácticamente sin antocianina, de lo que significa que hay un gran potencial todavía en la Amazonía para capturar esa variabilidad genética con esas características y desarrollar nuevos tipos de cacao aromáticos, ¿no? Lo siguiente. Bueno, la cuenca hidrográfica es el lugar de origen de la zona tropical de la cuenca hidrográfica del río Amazonas, es el lugar de origen del cacao. Aunque hay reportes de que se domesticó hace 2500 años en el sur de México, también hay hallazgos recientes que demuestran que ya fue utilizado 3000 años más temprano en Sudamérica, o sea, hace poco más de 5000 años. Estos hallazgos se produjeron en el suroriente ecuatoriano
y son el resultado de trabajos que vienen realizándose desde el comienzo del presente siglo en una zona que se llama de Zamora Chinchipe, en la pendiente oriental de la cordillera de los Andes, en el suroriente del Ecuador. La siguiente lámina, por favor. De la Amazonía a la región litoral o costa del Ecuador. Eh, sí, los hallazgos muestran de que hace que el cacao, este tipo de cacao nacional que les mostré, cacao nacional ancestral, que les mostré hace un par de láminas, se movió a la costa hace unos 1000 a 1500 años y este movimiento se dio por avances graduales de nativos amazónicos que saboreaban la pulpa y en el camino desechaban las almendras y bueno, pues de ahí se originaban nuevos árboles y habían nuevos grupos de nativos que seguían otro paso más adelantándose a la costa y es posible que fueron los que hicieron avanzar eh, o impulsaron el avance de este tipo de cacao hacia la costa ecuatoriana, ¿no? De tal manera que cuando los navegantes españoles arribaron a la costa encontraron almacigales de cacao, eh, grupos de árboles de cacao muy unidos, alargados, inclinados debido a la competencia. Pero ese era el tipo de cacao silvestre que los navegantes españoles encontraron en Ecuador. Más bien era cacao espontáneo, no era comercial. Pero este cacao espontáneo fue la cosecha de estos almacigales de cacao espontáneos en la costa, se convirtió en la fuente de los primeros granos de cacao que se comercializaron con Europa. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, podemos avanzar concluyendo en esta primera parte que la mayor variabilidad genética del cacao se concentra en el piedemonte oriental de la cordillera andina y ese piedemonte oriental está ocupado principalmente por Perú, Ecuador y el sur de Colombia. Este, entonces, allí se concentra la mayor variabilidad genética y es posible que todavía haya oportunidades para capturar más cacao ancestral, pero también es posible que mucho de esta genética ancestral se esté perdiendo por la deforestación para la siembra de otros cultivos en la región amazónica. No se están haciendo nuevas recolecciones de cacao y la última que yo recuerde fue que se realizó en el 2010, donde se rescataron unos 70, 100 árboles silvestres y que reposan en los bancos genéticos del INIAP, en la costa y en el oriente. Este, pero en todo caso fue de aquí del Piedemonte, de la cordillera andina, que el cacao llegó a la costa primero, a la costa ecuatoriana, y de ahí se distribuyó al norte de América del Sur, Colombia, y también llegó a Centroamérica. A su vez, desde el norte de Venezuela, el cacao se distribuyó a las islas caribeñas y su llegada a las islas de Trinidad es particularmente importante para la investigación cacautera mundial, como veremos más adelante. Desde Sudamérica y Centroamérica viajó el cacao al Viejo Mundo, a África y Asia. El primer intento para cultivar cacao fuera de América se dio en Filipinas en 1670. Eh, la expansión en el Viejo Mundo continuó hasta el final del siglo XIX. eh, y en este periodo comenzó a adquirir gran impulso en África Occidental. Y que hoy en día
suministra el 65% del suministro mundial de cacao. eh, bueno, suministra el 65% de toda la oferta mundial de cacao. El siguiente. El primer embarque de cacao llegó a España en 1528 y pronto el consumo de chocolate se extendió al resto de Europa. Inglaterra y Francia sembraron cacao en las islas del Caribe y después en sus colonias africanas, estas últimas siembras para acercar el suministro del grano de cacao a Europa. Los primeros embarques de Ecuador a Europa se alimentaron de la cosecha de almacigales en la costa, como ya mencioné, y almacigales que crecían en las tierras bajas de la cuenca hidrográfica del río Guayas. Hoy por hoy el 60% de la producción de Ecuador y 40% de la producción mundial va a Europa. Allí es su mercado principal. La otra lámina. Veamos cuáles son los rasgos de la producción y economía cacautera en el Ecuador. La creciente demanda de chocolate en Europa alentó la creciente consumo de chocolate en Europa, alentó la demanda alentaron las nuevas siembras de cacao que avanzaron aguas arriba a lo largo de los afluentes del río Guayas en la costa. Y ese es el origen de la famosa expresión cacao arriba. ¿Cómo se conocía el cacao del Ecuador en el siglo pasado? Eh, los suelos francos y fértiles de los bancos ribereños en la cuenca del Guayas son ideales para el cacao. Y allí fue donde se sembró inicialmente el cacao. Eh, a fines del siglo XIX, y comienzos del siglo XX, adquirió gran ímpetu esta siembra. Pero los suelos de bancos ribereños no cubren gran superficie, entonces pues ya no había dónde sembrar y como la demanda crecía, los productores ampliaron la siembra a terrenos de loma, terrenos de ladera, lejos de los ríos, de los cauces de agua. Y obviamente estos terrenos de ladera son menos productivos por las sequías estacionales en el periodo seco. Eh, En el inicio del siglo XVIII ya el distrito de Guayaquil producía 1.000 toneladas en el inicio del siglo XVIII, pero con la revolución industrial en Europa la demanda dio un salto por esos lares debido a la masificación del consumo del chocolate. 1780 y 1820 fue de gran bonanza cacautera para el Ecuador. Desde 1820 en adelante, una combinación de crisis, de guerra fuera y dentro del país deprimieron la economía cacautera. Pero la producción se recuperó en el último cuarto del siglo XIX con una segunda bonanza desde 1875 en adelante. Tal manera que al finalizar el siglo XIX, Ecuador ya producía 15.000 toneladas. La siguiente lámina. Eh, La segunda bonanza estuvo marcada por la introducción de cacao trinitario desde Venezuela entre el 1875 y 1920, un tipo de cacao más resiliente para cultivarse en ambientes menos favorecidos. Ya le mencioné hace un par de láminas de que el cacao se sembró inicialmente en los bancos ribereños de los ríos de la cuenca del Guayas
pero esta superficie se agotó y como la demanda crecía, pues los productores ampliaron las siembras a más interior, en las zonas más interiores de la costa y en las lomas y laderas, ¿no? Mesetas. Hay un periodo seco que comienza en mayo y termina en noviembre, diciembre. Entonces las lomas y las laderas se secan más rápido y por eso es que el cacao produce menos allí. La entrada de cacao trinitario eh, mitigó estas circunstancias adversas. No es que las plantas tuvieran una producción extraordinaria sin riego, pero sí resistían más a las sequías que el cacao nacional. Ese es el punto. Eh, este, pero la nueva bonanza comenzó a, a terminarse con las enfermedades, con el ingreso de las enfermedades Monilia y escoba de bruja. La hipótesis hay de que estas enfermedades ingresaron con el cacao trinitario a finales del siglo XIX. Pero es solo una hipótesis, nadie la ha probado todavía. Pero como algunas cosas, algunas hipótesis quedan y ya se transforman en paradigmas, en mitos, hasta que alguien realmente pueda eh, averiguar qué es lo que realmente ocurrió. Eh, Recientes investigaciones indican que la moniliasis más bien pudo haber ingresado desde Colombia. Hay un, hay un colega centroamericano que trabajó, mi gran amigo también, que trabajó, que investigó el origen de la moniliasis y encontró que este era el origen de este hongo y el lugar donde tenía más diversidad genética era en una zona de Colombia, ¿no? Entonces es fácil deducir que ingresó a Ecuador por la frontera norte. En 1920 la producción en Ecuador ya era 45.000 toneladas y en los años 30 retrocedió a 15.000 toneladas debido a la escoba de bruja y a la moniliasis. Solo para comparar, tenemos que la escoba de bruja ingresó al Brasil en 1989 y destruyó tres cuartos de su producción en una década, igual a lo que sucedió en el Ecuador, destruyó eh, dos tercios de su producción en una década. Entonces, estas cifras nos dicen cuál es el poder de las enfermedades para destruir las economías cacauteras. Y podemos ver lo que está ocurriendo en África por esta causa, ¿no? La producción ecuatoriana retomó lentamente el crecimiento en los años 50 en adelante, alcanzando 90.000 toneladas al final del siglo XX. La siguiente, la siguiente lámina. Ese gráfico muestra la trayectoria de la producción. En los últimos 200 años, creo, eh, este, y no voy a traducirles las cifras que significan cada puntito, pues hablaremos sobre esta parte más adelante, ¿no? La siguiente. Eh, un poquito de historia acerca de la investigación de cacao en Ecuador. En la foto de la izquierda tenemos unas fotos tomadas hace 15 años, en el 2010. Yo estoy en ese grupo de personas en la primer cuadro a la izquierda. Eh, Ese grupo de personas bien equipados, no tal como estamos allí, bien equipados con mochilas y todo y vestimenta apropiada. Subimos la cordillera la ladera oriental de la cordillera de los Andes y ahí pueden ver
las fotos, cómo se muestra la ladera en una foto superior a la derecha y inferior a la izquierda. Y me acuerdo que subimos con un riachuelo como ese que ven abajo a la izquierda. Y realmente se rescataron 70 árboles silvestres de cacao. A la derecha pueden ver grupos de varetas de los árboles que se rescataron. Y ya les dije que eso se encuentra en bancos de germoplasma del INIAP, en la costa y en la Amazonía del Ecuador. Eh, el impacto de las enfermedades de cacao, ¿y para qué se hizo esa colección? Para capturar cacao silvestre y para capturar genética de ese cacao silvestre y para que el país tenga genética suficiente para impulsar la mejora genética de nuevas variedades en el futuro. El mundo no puede depender de las mismas variedades, tiene que crear nuevas variedades de cacao para enfrentar el cambio climático, para enfrentar las enfermedades y para adaptarse a nuevos sistemas de producción. El impacto de las enfermedades del cacao en Ecuador impulsaron las investigaciones en los años 30. Vinieron científicos de Trinidad y Tobago, identificaron árboles con escasa infección en huertas comerciales. Estos árboles se recolectaron y apodados como refractarios y se sembraron las semillas, eh, pero al final las plantas siguieron infectándose, las plantas derivadas de esas semillas siguieron infectadas con escoba de bruja. En los 40 y 50, científicos también del Colegio de la Universidad de las Indias Occidentales en Trinidad volvieron a la Amazonía ecuatoriana y también peruana para rescatar más cacaos silvestres que clonaron, eh, este, algunos de ellos con con resiliencia sanitaria. Este material rescatado se sembró en Trinidad y luego con el tiempo, eh, en, eh, en los 50, en los años 50, algunos de esos clones de cacao silvestre se transportaron al Catie y también al Ecuador. Entre esos clones que se movieron de Trinidad hacia Centroamérica y hacia Ecuador, tenemos el famoso IMC 67 y también el famoso ICS 95, entre varios otros, ¿no? Como los escabinas 6, 7 eh, y otros más. Al final de los años 40 se cruzaron clones de cacao silvestre de la Amazonía con clones ICS en Trinidad. Y de ahí surgieron los TSH, Trinidad Selected Hybrids. Eh, entonces ese es el rol que tuvo Trinidad realmente en el comienzo de las investigaciones en cacao. Y la investigación en cacao siguió así estrechamente los pasos que dieron en Trinidad. La siguiente. Eh, la Estación Experimental Tropical Pichilingue, mayor parte de los estudios en cacao en el Ecuador, surgió en 1943 como parte de un acuerdo entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos. Eh, bueno, usted ya le suena que por esa época también había la Segunda Guerra, estaba en pleno apogeo la Segunda Guerra Mundial y, y al parecer estos acuerdos de alguna manera estuvieron vinculados a, un- a intereses relacionados con esa conflagración mundial, tales como
producir cacao, producir para chocolates, producir caucho, producir quinina para satisfacer la demanda de estos productos en esa conflagración. En los años 40 y 50, Ecuador recibió clones tipo forastero altamazónico y trinitario desde Catie, el que se incorporó a los bancos genéticos locales. Yo ya creo que les mencioné eso. En los años 50, en Pichilingue se hicieron cruces entre clones altoamazónicos con cacaos trinitarios y, y cacaos ETs o de tipo nacional, como también les llamamos, para estudiar sus progenies híbridas. Los híbridos con mejor desempeño se distribuyeron en los años 60 y comienzos de los 70 a los productores, ¿no? Eh, pero finalmente no funcionaron. La siembra de la variedad CCN51 en Ecuador data de 1967. En ese año se sembró la primera parcela comercial con el clon CCN51. Eh, esta variedad permitió un gran salto tecnológico para el cacao ecuatoriano y fue desarrollada por el investigador Homero Castro, también ecuatoriano, y es producto de una selección realizada en la progenie proveniente de cruzar IMC67 por ICS95. En los años 70 se distribuyeron para siembra comercial 6 clones de tipo nacional a fines de los años 70, realmente. En los 90 y a inicios del siglo XXI, en este centro experimental se realizaron 2 proyectos internacionales para la mejora genética del cacao. Como resultado, eh, surgieron variedades clonales de alto rendimiento con el código INIAM 800, INIAM 801 e INIAM 802. Estas variedades INIAM 800 e INIAM 802 rinden tanto como CSN51 e INIAM 801 un poco menos. Pero en todo caso, bajo condiciones de riego, la producción se mueve entre 2 y 3 toneladas por hectárea. CCN51 es madre común de INIAM 800 y de INIAM 801. Eh, los, los padres son de tipo nacional. Entonces aquí se demuestra lo que les dije al inicio de la conversación, de que mientras más amplia es la distancia genética, la probabilidad de seleccionar individuos prometedores en la descendencia crece. Hay una gran distancia genética entre CCN51 y el cacao nacional. Y la selección de estas variedades, INIAM 800 y INIAM 801, refleja esa distancia. Por otro lado, tenemos la variedad INIAM 802. Su madre también es CSN51 y su padre es un cacao silvestre nunca utilizado en producción comercial, simplemente está en un banco. Entonces su padre es un cacao silvestre rescatado en esas expediciones del siglo pasado, en los 30 y 40 y 50, rescatados en zonas de la Amazonía ecuatoriana por estos científicos de Trinidad, de la Universidad de las Indias Occidentales. Estos 3 tipos de cacao tienen perfiles sensoriales distintos y el 802 tiene un perfil sensorial no solo distinto, sino que exótico. Tiene características eh,
muy distintivas. La siguiente. En este grupo de fotos, arriba a la izquierda tenemos el CSN 51. Arriba a la derecha tenemos dos cuadritos con dos plantitas que son las primeras plantas de INEAP 802. Esa es la producción de INEAP 802 a los 20 meses de sembrado. Son los primeros árboles que llegaron a la cosecha, son los primeros árboles de esa variedad que se cosecharon hace ah, más de 15 años ya. Y yo tengo estas fotos porque he sido parte de todo este proceso y soy el que tomaba estas fotos. Ese es el asunto y todavía están en mi archivo por allí sumergidas, ¿no? Cuando las necesito, pues tengo que sumergirme en esos archivos a buscarlos. Abajo a la izquierda tenemos el árbol híbrido de donde se originó el clon INEAP 800. Como les dije, produce tanto como INEAP 800 como CCN 51. Ese es el árbol híbrido que dio origen a esa variedad. Y abajo tenemos el INEAP 800, pero ya en el primer lote comercial. Las primeras 100 plantas sembradas con clones derivados del árbol híbrido, del árbol híbrido que dio origen a esa variedad. Como les digo, tengo estas fotos porque estuve involucrado en esos procesos desde el día uno. A la derecha, a la derecha abajo tenemos un cultivo comercial de INEAP 802. Aquella variedad que les dije que tiene un perfil sensorial muy distintivo, que produce tanto como INEAP 801. Su perfil su pulpa, yo no he probado pulpa más dulce que esa. No he probado antes pulpa más dulce que la del INEAP 802. No tiene prácticamente amargor y tiene un sabor a nuez que se destaca, ¿no? Bueno, eso resume las opciones de variedades comerciales que tiene el Ecuador al momento y con las que puede, pues, aumentar su superficie cultivada en el futuro cercano. Pero el punto es que eso no es suficiente. Hay que hacer más mejoras genéticas, hay que desarrollar nuevas variedades, cambio climático se acentúa, nuevas enfermedades aparecen, las enfermedades anteriores se hacen eh, eh, más intensas y hay que enfrentarle. La única herramienta que tenemos para enfrentar eso es la genética, ¿no? La siguiente lámina. ¿Cuál es el diagnóstico actual de nuestras huertas comerciales? En el último cuarto de siglo, la productividad en el Ecuador se ha multiplicado por 2,5. La superficie se ha multiplicado por 2,1 y la producción se ha multiplicado por 4,7. Ese, ese es el impacto del CCN 51. Se espera que en este año 2025 Ecuador ya estará produciendo 500,000 de toneladas métricas y posiblemente iguale a Ghana, el segundo productor mundial, que producía 800,000 toneladas, pero por cuestiones climáticas y de enfermedades, pues esta ya ha retrocedido casi a 500,000 de toneladas. Eh, Según la zona donde se cultiva en Ecuador, las enfermedades destruyen entre el 5 y el 90% de la producción de mazorcas. Y el promedio de pérdidas es 40% anual. Mucho cacao se pierde por enfermedades, mucho dinero.
Hoy en día el Ecuador deja de producir por enfermedades unas 160.000 toneladas. Eso equivale a casi 1.000 millones de dólares. Entonces, eso le da una idea del impacto económico de los problemas sanitarios, ¿no? Sin riego, y ya les decía anteriormente que eh, solo una, bueno, no les decía, pero sí se los digo ahora, solo una quinta parte de la superficie cacautera, eh, o sea, solo una quinta parte de esas 620.000 hectáreas de cacao que hay en el Ecuador tienen riego en algún nivel, ¿no? Unas están bien regadas, otros ah, eh, reciben riego cada 2 semanas, cada 3 semanas, pero en todo caso solo una quinta parte de la superficie sembrada con cacao en nuestro país se beneficia de algún nivel de riego. Eso significa que durante la época seca, pues las plantas, las huertas sufren diferentes niveles de estrés hídrico. Y tengo estimaciones que por esta causa el país pierde, a las huertas que sufren por escasez de agua en ciertas zonas, no en todas las zonas, hay algunas zonas en la pendiente occidental de los Andes que tienen suficiente lluvia y no se riegan, pero gran, gran parte del cacao se halla en zonas con periodo seco que se mueve entre 6 y 10, perdón, entre 5 y 7 meses. Y en estas huertas se pierde entre el 30 y 40% de la producción. Son datos reales de la zona de Quevedo en este caso. Por otro lado, gran parte de la superficie, 2/3 de la superficie cacautera en el país se encuentran en terrenos de ladera, en zonas que reciben bastante lluvia en el periodo, en los primeros 4 o 5 meses del año y son vulnerables a la erosión hídrica, se desgastan. A veces las lluvias son tan fuertes que todas las hojarascas se arrastran, ¿no? Desaparece la hojarasca de la superficie del suelo y, y el suelo también se pierde, ¿no? Tengo datos que indican que sembrando en suelos erosionados, si se compara la producción en suelos erosionados con la producción en suelos planos, los suelos planos producen 200 y hasta 300 veces lo que produce el cacao en suelos que han sufrido erosión severa. Y eso es bastante. Es un problema no visibilizado todavía. Eh, en las charlas y conferencias se habla de enfermedades, se habla de riego, nunca se habla de erosión hídrica. Pero en todo caso eso es un hoyo negro por donde se escapa gran parte de la producción cacatera en nuestro país. El cambio climático, como en todos lados, está afectando la producción. Eh, en 1923 tuvimos una cantidad de lluvia tan fuerte, la cantidad de lluvia recibida fue enorme. En una zona que más o menos hay unas 10.000 hectáreas cultivadas de cacao, en una zona de trópico seco, si no se riega y no se puede sembrar cacao. Pero en esa zona el promedio de lluvia anual es 400 y 500 milímetros. Pero en el 2023 cayeron 1.500 milímetros. Entonces imagínense tremendo cambio de precipitación. La cosecha en esa zona retrocedió del 15%. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el cambio climático, en este caso con lluvias excesivas, nos
nos puede afectar, ¿no? O en otros casos, con periodos secos más largos o más agudos, también nos puede afectar. De hecho, nos está afectando. Eh, Otra situación es la fertilidad. Al menos un tercio de la superficie cacotera en el Ecuador, si no es más, tiene problemas de insuficiencia de fósforo. Alguna vez cuando hay un estudio entre un suelo con 9 partes por millón de fósforo y otros suelos con 20 partes por millón de fósforo. Y la diferencia a favor del segundo fue una cosecha superior con un porcentaje del 150%. Yo me sorprendí, pero ese es el impacto de el impacto que tiene la falta de fósforo en el suelo sobre el cultivo del cacao si no se corrige. 150% es bastante, ¿no? Finalmente, otro aspecto cuya percepción está agudizándose en Ecuador, ya antes no era gran cosa lo que se hablaba al respecto, pero ahora ya es la variación productiva entre plantas dentro de las huertas. La variación está tan amplia que a veces se producen recortes de cosechas importantes. Eh, Usualmente bajo condiciones de huertas de semilla, de árboles de semilla, el 20% de los árboles producen el 80% del cacao. El resto, pues, holgazanea un poco, ¿no? 20% de los árboles producen el 80% de la producción. Entonces, yo no esperaría que con las huertas clonales no ocurra eso, pero ocurre igualmente, ¿no? Tengo datos asimismo donde indican que el 30% de los árboles producen el 60% de la cosecha de cacao clonal. Se refieren a un solo lote que que tuve la oportunidad de poner estudiantes a cuantificar. Pero es seguro que este problema se repita en todas las huertas comerciales y en mayor o menor grado. El hecho de que la heterogeneidad de las plantas de un mismo clon, digamos DINIAP CN51, la heterogeneidad de las plantas de un mismo clon en una huerta eh, se roba parte del promedio potencial de esa huerta. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué fortalezas tiene y debilidades tiene el país para impulsar su sector cacautero? Lecciones aprendidas y larga tradición cacautera, ¿sí? Tenemos experiencia en producir cacao, tal vez no la mejor, pero la tenemos. Hay libre mercado, no sucede, no pasa lo que pasa en África, donde los productores reciben un porcentaje mínimo del precio mundial. Acá en Ecuador los productores reciben el 85% del precio mundial. Tenemos variedades de alto rendimiento. Tenemos una identidad cacautera como recurso de marketing. Y bueno, por lo menos en los tiempos actuales hay liquidez disponible para modernizar el cultivo y hacer crecer la productividad. Debilidades, baja productividad. Nuestra productividad se mueve entre 0,70 y 0,75 toneladas por hectárea, con variedades que producen de 2 toneladas para arriba. Eso es demasiado poco. Hay que corregir eso. Ya les dije que el riego es una de las causas, la erosión es otra de las causas, la enfermedad es la principal causa. Hay que enfrentar todo eso con tecnología. Hay que invertir para eso, ¿no? Escasa cultura innovadora, creo que ocurre en todas partes. Difícil cambiar el chip que tenemos en la cabeza, en el campo, menos la juventud está saliendo, la gente que se queda ya
ya tiene mucho más edad y ahí es difícil eh, cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? Inversión reducida en investigación, transferencia de tecnología y capacitación continua. Yo creo que este es un problema en todos los países y un gran problema aquí en el Ecuador. Débiles esfuerzos asociativos, muy poca asociatividad, las personas desconfían unas de otros, otro gran problema. Necesidad de un sólido clúster cacautero. Todos los actores de la cadena necesitan unirse para hacer un sólido clúster y contribuir todos de manera concertada y armónica al impulso de la cadena. Hay un clúster que está comenzando, pero queda mucho camino por recorrer. Envejecimiento demográfico y emigración de la juventud, ya les comenté. Y finalmente el cacao está desplazando otros cultivos. Maíz, plátano y otros están siendo reemplazados por cacao. Debilita la seguridad alimentaria, se está notando esto con maíz, ya se está notando con plátano. Y bueno, eso resume nuestras debilidades. La siguiente. Oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos como país y qué amenazas también? El suministro mundial de cacao retrocede. eh, este, los precios alcistas se mantienen como tendencia. El cacao se revaloriza. La baja elasticidad de la demanda del cacao hace que los, que eh, el descenso del consumo, al menos los pequeños descensos, no afecten mucho los precios, pero no hay que confiarse en eso. Ya la producción, el consumo mundial, el consumo en Europa ya bajó el 20%. Bueno, y eso ya es bastante y por eso los precios realmente ya comienzan a reflejar ese gran recorte, al menos en Europa, el continente que más chocolate y cacao consume. Amenazas. Riesgo de que se replique en Ecuador lo que ocurre en África respecto a los problemas sanitarios. Ya la gente está hablando de eso y bastante. El cambio climático pone en riesgo la sostenibilidad de la oferta. Ya hemos hablado también de eso en las láminas anteriores. La industria mundial investiga sucedáneos y reformula productos para contener los precios alcistas y usar menos granos. Está sucediendo eso. El cacao está disminuyéndose en las barras de chocolate. Se está usando más azúcar, se está usando más almendra, más leche, eh, eh, cambiándose la manteca de cacao por otro tipo de manteca y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, el punto de encuentro entre oferta y demanda está retrocediendo con riesgo de precios bajistas. Está sucediendo actualmente, ¿no? Hemos retrocedido de $10.500 a $7.000 ya en Ecuador, esto en los actuales momentos, 7.200 por tonelada. Hay más regulaciones en los países consumidores. Se requiere, para exportar, se requieren más certificaciones, trazabilidad y otros. Eh, hay barreras para la arancelaria como los problemas de límites para el contenido de cadmio y otros metales pesados. Y todo esto, como es de esperarse, traba la accesibilidad de los granos de cacao a los mercados, ¿no? Lo siguiente. El futuro deseado, superficie sembrada con cacao crece menos y la productividad media da un salto significativo, duplicándose en una década. Eso es lo que esperamos en el futuro, ¿no? No aumentar la superficie sembrada aquí en Ecuador, sino más bien duplicar la productividad. Está sucediendo lo contrario ahorita, ¿no? El crecimiento es horizontal, ¿no? Y es mayormente horizontal, más superficie sembrada y la productividad crece, sí, pero lentamente. Necesitamos programas de mejora genética, nuevas variedades de alto rendimiento, resilientes al cambio climático y de amplia adaptación.
con objetivos, metas, hitos bien definidos para facilitar monitoreo de avances y resultados en horizontes temporales plenamente acordados. Los programas de desarrollo se financian con una porción de los ingresos por exportaciones guiados por un gran objetivo estratégico. La economía de la cadena crece contribuyendo al 60% del PIB agrícola del país. Es el futuro deseado, es lo que yo veo, es mi visión realmente, ¿no? Que yo comparto con muchos de los colegas y ahora comparto con ustedes, pero no es que que existe eso, ¿no? Sino que es lo que quisiéramos por el futuro. La producción adopta modelos sostenibles, se innova con enfoques de policlones de cacao, con cultivos asociados con cacao, cultivos exportables asociados con cacao, cacao plátano, cacao café, cacao cítricos y agricultura de precisión. Los principios de protección y conservación de recursos naturales y diversificación para evitar todos los huevos en la misma canasta están rigiendo la producción del cacao. Esa es una visión de futuro, es la que comparto con mis colegas o comparto con grupos de personas cuando tenemos que conversar o hacer una presentación, ¿no? La siguiente. Bien, es lo que tenía preparado y quería mostrarles esta foto del suscrito cuando tenía, hace medio siglo. He cambiado mucho, tal vez me ven en la imagen, pero esa foto la comparto como un dato simpático en muchas de mis presentaciones. Gracias, colegas. Espero que haya sido útil, que la presentación de estas ideas que he compartido les haya sido útil y a lo mejor generado comentarios, ¿no? No sé si hay unos minutos para preguntas, no sé. ¿Mm? Pregúntale en qué influye el injerto del cacao en la calidad del grano. Oh, Si ¿Cómo? eso tiene que ver. Si la base. ¿Cómo? Aló, no le escuché, señor. aló, Sí, saludos, profe. Le quisiera hacer un par de preguntas. sí, claro, Ok, adelante. ok. Este, Usted dice que es importante la variedad de plantas para asegurar que la propagación sea más eficiente. Ya. Es así que le La, entendí, ¿no? A la ver, diversidad sí, genética, la, ¿se diver- refiere a la diversidad genética? sí, a la diversidad genética. Le Ajá, pregunto, ajá, si yo tengo una hectárea de cultivo porque yo quiero trabajar, yo tengo una pequeña granja y ya, yo quiero trabajar a pequeña escala, pues, solo para hacer ya, mi chocolate de especialidad. ya. ¿Usted recomienda, aló, aló, No, aló, ya. ajá, ¿me escucha? Aló, sí, ¿Aló? ahora la escucho, sí, ahora la escucho, pero se perdió la señal. ¿Sí me Sí, escucha? sí, ahí lo escucho. La pregunta es, ¿usted Sí, sugiere, aló, aló, escucha? ahorita sí la escucho, sí, ahorita sí la Ok, escucho. ok, ¿usted sugiere que nosotros, por ejemplo, en mi caso, siembre varias, variedades genéticas o una sola? Ah, no, si es para chocolates artesanales, al menos lo que yo haría es, yo sembrara varios tipos de cacao, porque así estaría creando un origen muy particular, tal vez un origen que no lo tiene nadie, ¿no? Y usted puede hacer marketing por un origen muy particular que solo usted lo tiene. Ahora, el punto es que tiene que cerciorarse de que los tipos de cacao que usted siembra se puedan polinizar entre ellos, ¿no? Sean Sí, autocompatibles. Sí, tenemos una experiencia de media hectárea de cultivo con varios cacaos, ujú. incluso la plantación, las plantas, y es orgánico, netamente, produjeron demasiado cacao, demasiado. O sea, Ah, una planta produjo más de 200 mazorcas, una sola planta.
Qué bueno, qué bueno. Sí, entonces por eso le preguntaba eso y la otra es, ¿existe algún estudio que me pueda recomendar eh, sobre la concentración, sobre si la modificación genética influye en las propiedades del cacao según el origen? Por ejemplo, la modificación genética del maíz, del trigo, ha traído problemas con el gluten. ¿Esto puede ocurrir con el cacao? ¿Existe algún estudio? Eh, bueno, el perfil sensorial tiene una base genética, pero también tiene una base ambiental, ¿no? Eh, este, pero la manteca, el porcentaje de manteca tiene control genético. El tamaño de la almendra tiene control genético. El porcentaje de cascarilla del grano, la cascarita que lo cubre, tiene control genético. Eh, este, entonces, definitivamente la genética es, es la mitad de todo lo que, de toda o sea, tiene el 50% de influencia en los rasgos, en los distintos rasgos de una planta de cacao o de una almendra de cacao. Ok, Ciertamente que sí. Ujú. pero se mantienen las propiedades alimenticias, digo, o Ah, varían sí. según la genética. No, a lo mejor varían, pero eh, qué sé yo, el porcentaje de proteína a lo mejor varía mínimamente, pero no he visto estudios que digan que son variaciones amplias. Le estoy hablando de manteca, le estoy hablando de cascarilla, porque he visto los estudios. Por ejemplo, la cascarilla del cacao, lo que cubre la almendra, se puede mover entre 11% y 14%. El porcentaje de manteca se puede mover entre 50 y 54% según el tipo de cacao, ¿no? Sí, yo tengo una Eh, experiencia en la costa del Ecuador, en Arenillas específicamente. ya, Yo estuve trabajando con Cacao Nacional y con CCN 51. El CCN ya, 51 lo utilizaba para manteca y el Cacao Nacional para hacer chocolate de especialidad, y la manteca que extraía del CCN era la que le aportaba al Cacao Nacional para ya. darle textura, esa cremosidad especial, y en el tiempo de maduración el aroma que adquiría era verdaderamente espectacular. Ah, qué bien, ¿no? Qué bien, sí, ese tipo de innovaciones, hay espacio para ese tipo de innovaciones, ¿no? Yo inclusive tengo las variedades que yo le he mostrado en esta presentación. La variedad INEAMA 800 y 802 tienen características totalmente distintas en la parte sensorial. Es así opuesta. Entonces, lo que yo le sugiero a algunas personas y son autocompatibles entre ellas, ¿no? No hay problema que se siembren juntas. Entonces, Ok, le sugiero a las personas que conversan al respecto, le digo que las pueden combinar y originar y desarrollar un origen muy particular. ¿No es ok, cierto? ok. Un origen Ah, muy particular e inclusive ese origen lo pueden hasta patentar. Que solo ustedes saben qué proporción va de almendras de qué clon y qué porcentaje va de almendras del otro clon. Solo usted maneja eso y desarrolla un origen muy particular. ok, Entonces, ese tipo de ideas, entonces, si usted tiene un origen muy particular, usted puede, con ese origen que solo usted conoce, puede conquistar nichos valorados, ¿no? Nichos pequeños, pero bien valorados. ok. Una última pregunta, profe. Sí, adelante. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Un ¿Cómo saludo. está? Buenas noches. Bien, bien. Interesante, muy interesante el taller que está dando. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Este,
Cuando utilizamos un cacao injertado, ¿ya? una base resistente y un cacao bueno, fino de aroma, ¿ese injerto afecta la calidad del grano? Bien, Por decir, yo coloco pensamos, una base forastera y le coloco un trinitario, un ya, criollo, X, sí. cualquiera, pero la calidad del cacao que yo voy a sacar es la de que yo hago el injerto o hay una modificación allí con ese injerto. Este, sí, buena, gran pregunta. Gran pregunta. La idea general es que no debería afectar la Ah, calidad sensorial de la mazorca que se cosecha en el clon injertado. ok, Pero sí hay voces que dicen que sí hay algún efecto, ok, pero no he visto todavía en la literatura científica algún artículo claro, un que artículo que haya refiera a eso. profundizado en eso. Pero por decirte, yo tengo, tal vez usted ha escuchado de Albertus Esques. Sí, Sí, es mi claro, profe. Ya, ya. Albertus, él dice que sí hay y insiste y está muy convencido y que él ha probado ha hecho pues muchas pruebas de sabor de diversos tipos de cacao y él dice que sí hay una influencia. sí, Falta investigación, falta investigación. Lo que yo entiendo es que los patrones se usan para darle un rasgo que necesita el injerto, por decirle resistencia a una enfermedad exacto. o por decirle tolerancia al estrés hídrico, o Ujú, por decirle ahora que la investigación está moviéndose a usar patrones para enanizar los clones, ok, por allí va. Pero al final del día, la investigación, si alguien la realiza, puede dar como resultado esto que dice, ¿no? claro, Que no claro, está solamente interesante. le da resistencia, no solamente le mitiga el estrés hídrico, sino que a lo mejor también influye en el perfil sensorial, ¿no? Claro, le Pero aporte algo. no he visto un paper todavía que toque ese tema. A lo mejor usted lo realiza y me comparte los resultados. No, sí, Lo lo haremos, vamos a profe. hacer. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias, profe. Bien, gracias también, ¿no? Bueno, ingeniero, se conectó el profesor Alexi. Vamos a ver si nos acompaña con algunas consideraciones o algo. Ok, está bien. Hola, buenas noches. Primero que todo, pido disculpas por no haber podido entrar en el momento indicado. Un corte eléctrico acá en el sur del lago, pues nos ha afectado a muchísimas personas que queríamos comunicarnos, conectarnos. Y bueno, hay mucho ruido todavía donde estoy. He logrado comunicarme, tener un poco de señal en otra zona. Pido disculpas por esto y bueno, primero que todo agradecer al ingeniero Freddy Amores su gentileza, su presentación. Vi una parte al principio y luego he escuchado las preguntas, muy interesantes, muy buena su discusión. Agradecido con el doctor Freddy por su presentación, por su esmero, su trabajo. Y bueno, yo obviamente quería presentarlo. Ya Oscar me ha ayudado con esto. Como todos ya saben, pues la experiencia del ingeniero Freddy, la relación de Ecuador con Venezuela, que es una relación muy estrecha. Hemos participado en diferentes encuentros y proyectos internacionales que nos une Ecuador con Venezuela por su cacao, por la calidad, por la producción. Y bueno, en este congreso que estamos ya a punto de iniciar, precisamente 5 semanas, 6 semanas, pues esperamos también tener la participación de no solamente del ingeniero Fred, sino de muchos investigadores en el área de cacao de Ecuador, así como otros ponentes a nivel internacional. Gracias, doctor, por tu colaboración. Saludo al ingeniero Gladys, que tampoco pudo conectarse. Me acaba de mandar un mensaje, me dice, bueno, así lo quiso Dios. Y bueno, Ah, así fue.
Bueno, gracias, Alexi. Gracias por tus palabras. Tranquilo, así pasan a veces estos inconvenientes que uno no sabe cuándo van a venir. Y saludes a Gladys y a lo mejor le compartes la presentación, a lo mejor para que la lea o la use, ¿no? No, no hay problema, pues, eh, Sí, y sí, me alegra seguro. escucharte y me alegra saber de Gladys. Y bueno, siempre, como tú dices, tuvimos actividades conjuntas en el pasado y bueno, pues hay algunos amigos venezolanos que vinieron, los visitamos y siempre pues eso trae gratos recuerdos, ¿no? Y a la orden, Alexis, a la orden, eh, siempre listo para una pregunta, un punto de vista, una opinión, siempre listo, ¿no? Eres mi gran amigo y saludos a los colegas que participaron en este webinar. Y suerte con el éxito con el nuevo evento que están organizando. Gracias. Igualmente, ingeniero, a la orden de acá, desde la universidad, desde el Congreso, en lo personal también, y bueno, esperamos poder nuevamente participar en diferentes proyectos que son interesantes, tanto para el cacao a nivel mundial y por supuesto para Ecuador y Venezuela. Así es, así es. Ajá. Una preguntita. ¿Cuántas toneladas está produciendo Venezuela por año? Pero en estos momentos tenemos dificultades desde el área estadística a nivel nacional, no solamente en la producción agropecuaria, sino también en diferentes áreas. No obstante, se estima que la producción nacional está alrededor de 28.000 toneladas anuales. Ha aumentado un poquito la producción ligeramente porque estamos en un promedio de 20 a 22.000 toneladas anuales. Tenemos una fuga importante de cacao por la frontera colombo-venezolana, no por Brasil, pero sí por la frontera colombo-venezolana, que es muy amplia, además de eso. Y bueno, también a veces entra cacao de contrabando del lado colombiano, muy poco, pero ha pasado, pero sí fuga, sobre todo en el